siempre eres la luz. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Queridos hermanos, seguimos avanzando con el discurso de Jesús, que más bien es un diálogo con los judíos que buscaban a Cristo por el pan temporal. Cuando Cristo hizo este milagro de la multiplicación de los panes, entonces, claro, ganó muchos discípulos que querían estar con él, pero lo buscaban por el pan pasajero, el pan material. Jesús les decía: busquen el pan bajado del cielo, el pan de los ángeles. ¿Y quién es ese pan? Entonces Jesús va avanzando en su explicación y dice hoy día: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y todavía hace una promesa más profunda, que en el fondo es el meollo de toda la predicación de Cristo y la meta que quiere alcanzar Jesús. Recordemos que lo dice en el capítulo 17 de Juan, cuando el Señor está en el huerto de los olivos, a punto de morir, ¿no es cierto?, el Jueves Santo. Su gran oración sacerdotal es que nosotros seamos uno, estemos unidos a Él, seamos unidos entre nosotros como una sola familia, un solo rebaño, con un solo pastor. ¿Y por qué quiere que estemos unidos? Porque somos un solo cuerpo y Él es la cabeza. ¿Y cómo podemos estar unidos a Él? Principalmente por la comunión, por la Sagrada Eucaristía. Y ese es el mensaje que hoy nos entrega el Señor bellamente cuando dice: el que come de mi carne vivirá en mí
y yo podré vivir en Él o en ella, así como yo vivo en mi Padre y el Padre vive en mí. Vean, queridos hermanos, que lo que Jesús está ofreciendo es que participemos del misterio de la Santísima Trinidad. Es muy profundo esto y muy hermoso. Sabemos por la catequesis, aquí tenemos algunos jóvenes que están preparándose para la confirmación, que Dios es un solo ser, es uno solo, pero son tres personas distintas. ¿Cómo puede una comunidad formar una unidad? Es un misterio y una verdad de fe. Dios es uno solo y quiere que nosotros participemos de este misterio de unión. Por eso la Eucaristía es, cuando la recibimos, una comunión, estar en unión con Cristo y por medio de Jesús con el Padre Creador y con el Espíritu Santo de amor. Ese es entonces el gran mensaje que hoy día Jesús nos regala. Y esto nos transforma la vida, nos convierte completamente, porque ya no vivimos nosotros, como dice Pablo, es Cristo que vive en mí. Jesús llama a Pablo en la primera lectura que escuchamos hoy, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, primero con su nombre de pila, el nombre de nacimiento era Saúl o Saulo. Y este Saulo era un hombre, un fariseo poderoso, que tenía recomendaciones de perseguir a los cristianos, llevarlos presos y torturarlos, les hacía daño. Entonces era un hombre muy peligroso para la iglesia primitiva. Entonces él iba persiguiendo a los cristianos de Damasco, que estaban en Damasco, y el Señor lo hace caer, ¿no es cierto? Lo vuelca de esta vida de pecado, de persecución, a la iglesia y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí él queda totalmente encandilado con esta luz divina y queda ciego por 3 días, ¿no? Y le pregunta: Señor, ¿cuándo te he perseguido? Él creía que estaba sirviendo a Dios al tiempo que perseguía a los cristianos. Y Jesús le dijo: si tú persigues a la iglesia, es a mí a quien persigues. ¿Por qué? Por el misterio que estamos comentando, ¿no? La iglesia es un misterio de unión con Jesús. Y esta unión se expresa de manera maravillosa aquí, en el sacramento de la comunión. Así como el pan tiene muchas migas, son muchos granos de trigo que forman el pan, todos estamos unidos en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo que llamamos la iglesia. Entonces, quien persigue a los cristianos, persigue a Cristo. Y este Saulo fue elegido por el Señor para ser un instrumento de salvación para los gentiles, es decir, para los paganos, para las naciones distantes. Y por eso Jesús lo eligió. Jesús elige a los pequeños y también a los que nadie piensa que pueden servir, a los inútiles. No solamente Pablo era una persona complicada, sino que era peligrosa. Por eso los primeros cristianos le dicen al Señor, sobre todo Ananías, que habla con Jesús: Señor, pero ¿cómo elegiste a este hombre? Si él no está haciendo daño, no está persiguiendo. Él es un instrumento elegido por mí, un vaso de predilección. Anda y bautízalo y él será un gran apóstol. Así es que fue, lo bautizó e inmediatamente él cambió su nombre. En vez de llamarse Saúl, Saulo era un gran rey, que fue rey de Israel antes de David. Ahora se llama Paulo, porque Paulo en romano, en latín, significa pequeño. Y él era, parece que de poca estatura, pero sobre todo se hizo pequeño en el corazón, en el espíritu, se hizo humilde. Y a partir de ahí, él reconoce que toda su vida es Jesús. Y después de un gran camino de santidad, llega a decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pero Cristo crucificado. Entonces, 2 maneras de estar en comunión con Jesús: aceptar sus sufrimientos,
unirnos a la cruz de Jesús y aquí en la misa comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo y con su palabra. Entonces eso es tan bonito porque nos hace participar del misterio de la unión trinitaria. Nos unimos también por medio de Jesús con el Padre Eterno y con el Espíritu Santo. Y por supuesto con la Santísima Virgen, que es la que está más unida a Dios, que es Madre de Dios, es la esposa del Espíritu Santo y es la hija predilecta del Padre. Entonces, queridos hermanos, hay que confiar en Jesús y dar este paso, ¿no? Cuando Él nos llame, decir como Pablo, sí, acepto, y dejar que Él vaya transformando nuestro corazón. Una vez pasó que aquí en la parroquia llegó un joven que tenía miedo de venir, porque había un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y tenía mucho miedo de venir porque en otras oportunidades se había manifestado este demonio y él entraba en un espasmo, en una convulsión muy fuerte y sufría mucho. Entonces ya no quería venir más. Pero el papá y la mamá le dijeron, ánimo hijo, sé fuerte. Y se atrevió a venir. Entonces ese fue el paso que él dio, un salto de fe, de confianza. Voy igual, aunque tengo miedo, aunque sé que voy a sufrir, pero en el fondo confío en Jesús que me va a ayudar. Y eso entonces es lo que lo salvó a él, creo yo. ¿Y qué le pasó? Que cuando terminó la sesión del exorcismo, que fue muy fuerte también, ahí se manifestó el demonio, dijo que se llamaba Legión, pero finalmente quedó liberado. Él dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y se puso triste. Triste porque una persona así se siente sola, se siente extraña, se siente rara. Y el demonio le dice, esto te pasa a ti nomás. ¿Viste? Tú eres un caso único, extraño. Y eso sentía él, se sentía como muy mal, muy solo en toda esta situación. Entonces yo le pedí al Señor que mostrara un signo, y ahí es tan bonito ver que Dios siempre nos habla. Tal vez no nos habla con palabras como estamos ahora hablando, pero nos habla con signos concretos. Y le pedí al Señor que se manifestara para que Él no se sintiera tan mal, tan triste y tan solo. Y Dios le envió una persona que era joven y que le dio un abrazo y le dijo, mira, ten ánimo, esto va a pasar y tú vas a lograr salir adelante, pero ten ánimo y confía en Dios. Y le fue diciendo varias cosas y el joven quedó tan contento que ya no se sentía más triste ni más solo. Después yo invité a la familia para que pasaran aquí y nunca habían entrado a la iglesia. Y después de estar un rato y conversar, le dijeron, ya hijo, tenemos que irnos, porque tenían que volver a su ciudad de origen, que es lejos. Y él dijo, no, quiero quedarme acá. Y se quedó mirando a Jesús, como que Jesús lo estaba llamando, creo yo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando el Señor se nos presenta, ¿no? Como a Pablo, ¿no? Nos habla profundamente y nos habla en el corazón y nos atrae y nos llama y nos convierte. Es el lenguaje de Dios. Es una experiencia única, maravillosa. Como la tuvo Pablo, creo que cada cristiano en algún momento de la vida tiene un encuentro muy especial con el Señor que produce un giro en la existencia y dice, ahora yo ya no tengo más miedo, confío en Jesús y puedo enfrentar todo lo que venga. Entonces, estemos contentos, estemos tranquilos, porque el Señor camina a nuestro lado y nos ofrece lo más grande y lo más bonito, que es su propio cuerpo y su propia sangre. El cuerpo de Cristo, la comunión, es el sagrado corazón de Jesús. Es algo muy grande lo que el Señor nos regala. Es su propia intimidad, es su propia vida divina, para que nosotros seamos purificados, alimentados, fortalecidos, sanados, curados en nuestras heridas con este sagrado corazón de Jesús que se nos da en cada Santa Misa.